Bien. Bueno, la clase de hoy habíamos dicho que vamos a ver el apéndice B, ¿sí? Y el primer ejercicio que tenemos en el apéndice es el ejercicio 1 en la página 184. Antes de comenzar a resolver el ejercicio 1A, vamos a ver ciertas cosas teóricas, como por ejemplo el ejercicio del enunciado dice, indicar a qué cuadrante o eje pertenecen los puntos que se indican a continuación, si A no es 0 y E es la base de los logaritmos naturales. Ahora vamos a explicar un poquito qué es ese E. Pero lo que tenemos que saber ahora es que vamos a trabajar en un sistema convencional. Vamos a ver qué es un sistema convencional, qué es un cuadrante y qué es un eje, en este caso. Lo que vamos a ver primeramente para representar puntos en un plano es ese sistema convencional. ¿Qué significa un sistema convencional? Es el sistema cartesiano ortogonal, ¿sí? Que si ustedes lo conocen, es esta intersección de dos ejes. Bien definido, el sistema cartesiano ortogonal es un sistema de referencia en el plano que utiliza dos rectas perpendiculares entre sí, una horizontal y otra vertical. La primera se llama eje X, o eje de las abscisas, y la segunda se llama eje Y, o eje de las ordenadas. En el punto de corte de las rectas, que se llama el origen, se ubica el cero de ambas. Los números positivos se encuentran hacia la derecha del cero, en el eje horizontal, y hacia arriba del cero en el eje vertical. Y los números negativos hacia la izquierda y hacia abajo del cero respectivamente. Es usual usar una punta de flecha para indicar el sentido positivo en cada uno de los ejes, ¿sí? En la figura se ve bien, tanto acá en el eje Y como en el eje X. ¿Bien? Bueno, lo que explica la diapositiva es cómo describir un punto en un sistema coordenado. Por ejemplo, vamos a ubicar el punto A, 5, 1. Esta diapositiva que están viendo acá también va a estar subida en el aula virtual, en lo que es el Drive, ¿sí? Para si ustedes después quieren ir a buscar la información que estamos viendo ahora. Bien, tenemos que ubicar este punto en el plano. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la lapicera, el lápiz, el papel, y a mí me gustaría que mientras nosotros vamos trabajando, mientras vamos pasando las diapositivas, ustedes vayan trabajando en su carpeta, ¿sí? Así que el primer ejercicio de la clase es ubicar el punto A en el plano. Con las cuestiones definidas anteriormente, si el punto A es el 5, 1, significa que las coordenadas en el eje de abscisa es 5 y las coordenadas en el eje de la ordenada es 1, ¿sí? Como son positivas, habíamos visto que si la abscisa es positiva se mueve hacia la derecha, y si la ordenada es positiva, se mueve hacia arriba. En este caso son 5 hacia la derecha y 1 hacia arriba. Entonces el punto A tiene abscisa 5 y ordenada 1. Es decir, que el punto A estará ubicado 5 unidades a la derecha y 1 unidad hacia arriba. Cuando lo queremos ver gráficamente, nosotros utilizamos, ustedes si quieren pueden utilizar la unidad de escala de los ejes con los cuadritos de una hoja cuadriculada, ¿no? Y si no tienen hoja cuadriculada, bueno, tendrán que hacer con la regla. Eso se lo dejamos a que ustedes decidan cómo utilizar su escala. La escala es propia de ustedes, pero siempre hay que respetarla. En este caso, utilizamos esta escala. Entonces sería, el punto A se ubica 5 unidades hacia la derecha y 1 hacia arriba. Acá encontramos el punto A. ¿Sí? Esto es algo simple, pero ¿qué pasa? Ahora vamos a meterle un poco más de condimentos y siempre hay que entender dónde se ubica cada uno de los puntos. Lu, si hay alguna pregunta en el chat, por favor, léemela que cuando comparto pantalla no puedo leer las preguntas del chat, ¿sí? Dale, dale. Bárbaro. Y si vos querés acotar algo, obviamente, decí. Bueno, Bien. Ahora el ejercicio que vamos a hacer, como para entrar en calor,
es ubicar los siguientes puntos en el plano, B, C y D. Les doy un ratito para que puedan ubicar estos puntos. ¿Se entiende el ejercicio? A ver si hablan en el chat. Acá dicen que sí que se entiende, que lo están marcando. Perfecto. Gracias. Bueno, mientras ustedes siguen trabajando, son un ejercicio rápido para hacer, ¿no? Solamente hay que marcar puntitos en un eje coordenado. El primer punto B, ¿sí? Tiene ordenada 4, bueno, y abscisa -2, ¿sí? Es decir, en el eje X vamos a marcar el -2 y en el eje Y son 4 unidades positivas. Entonces, el punto B está ubicado aquí. El punto C tiene abscisa -3 y ordenada 1, o eje X -3 y eje Y -1. En este caso, acá está el punto C. Y el punto D tiene 5 unidades en el eje X, ¿sí? Y -2 en el eje Y, es decir, se mueve 5 hacia la derecha y 2 hacia abajo, para respetar un poco los movimientos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Pero bueno, son todas cuestiones que uno ya como que las tiene incorporadas, no hace falta expresar cuántos movimientos hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que es una referencia para que ustedes en estos primeros momentos se ubiquen perfectamente coordenados. Bien. Ahora lo que vamos a ver es que el plano se divide en 4 sectores en estos ejes coordenados, ¿sí? Entonces, cada uno de estos puntos pertenece a un cuadrante diferente. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, el punto A va a pertenecer al primer cuadrante, el punto B va a pertenecer al segundo cuadrante, el punto C va a pertenecer al tercer cuadrante y el punto D va a pertenecer al cuarto cuadrante. Lo que le estoy hablando ahora es la definición de esta diapositiva. Los ejes cartesianos dividen el plano en 4 regiones, cada una de las cuales recibe el nombre de cuadrante. El primer cuadrante es el superior derecho, es decir, cuando las ordenadas y las abscisas son mayores que 0. El segundo cuadrante es cuando las abscisas son menores que 0 y las ordenadas mayores que 0. Es el superior izquierdo. Es el cuadrante superior izquierdo. Y fíjense que los nombres los denominamos con letra subíndice C. Segundo cuadrante o primer cuadrante. El tercer cuadrante es el inferior izquierdo, es decir, que tiene abscisas negativas y ordenadas negativas. Y el cuarto cuadrante es el inferior derecho, que tiene abscisas positivas y ordenadas negativas. Lo que vamos a trabajar hoy básicamente se basa en esto, ¿sí? Así que hay que prestar atención y entender qué cuadrante y qué nombre tiene antes. O sea, en qué cuadrante vamos a estar trabajando. Bien, esta es una diapositiva que Lu, si vos la reacomodé a último momento, para hacer una relación entre lo que es un cuadrante y la positividad y negatividad de las abscisas y ordenadas, ¿sí? Fíjense, acá lo que explico es que en el primer cuadrante, o lo que se explica es que en el primer cuadrante la ordenada y la abscisa son mayores que 0, ¿sí? O el X y el Y son mayores que 0. En el segundo cuadrante los X son menores que 0 y los Y son mayores que 0. En el tercer cuadrante ambos son menores que 0. Y en el cuarto cuadrante el eje de las abscisas es positivo y el eje de las ordenadas es negativo. Lo que habíamos explicado anteriormente, ahora lo expresamos en esta diapositiva. Bien, una vez explicado el tema de los cuadrantes, vamos a empezar a resolver el ejercicio 1A. Acá puse una imagen para refrescar, porque lo que hay que hacer es indicar en estos puntos en qué cuadrantes están, ¿sí? Entonces, los puntos
no son tan simples de identificar, sino que primeramente tenemos que trabajarlos un poquito. Por ejemplo, el punto A. Hay que indicar en qué cuadrante o eje pertenecen estos puntos. El punto A es menos 10 elevado a la 6 con el eje X, es decir, las abscisas, y 10 elevado a la 3 va a ser las ordenadas. Se tiene que, vamos a trabajar un poquito, yo voy a hacer el primero y ustedes después les voy a dar un ratito para que puedan hacer el segundo. El eje X es menos 10 elevado a la 6. Recuerden cuando tenemos, ¿sí? Es decir, 10 elevado a algo, para identificar cuál es el número, ¿sí? Es el 1 con 6 ceros. Entonces esto significa que 10 elevado a la 6 es 1.000.000, pero tiene el negativo, así que recordar que menos 1.000.000, es decir, que es menor que 0. Y I, que es igual a 10 a la 3, es decir, que es 1.000, es mayor que 0. Entonces, si la ordenada es menor que 0, perdón, si la abscisa, el eje X, es menor que 0 y la ordenada es mayor que 0, ¿en qué cuadrante estamos hablando? ¿De qué cuadrante estamos hablando? Esa es una pregunta, a ver si la pueden contestar en el chat. Acá Yasmín dijo que en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante. Bien. Exactamente. ¿Sí? Está en el segundo cuadrante. No lo ubicamos al punto porque imagínense que es muy difícil ubicar 1.000.000, menos 1.000.000 en el eje de las X y 1.000 en el eje de las Y. Hay que tener, o sea, una hoja gigante o manejar una escala que es difícil. Entonces, no nos dice que los grafiquemos, sino que indiquemos en qué cuadrante se encuentra el punto. Bien, vamos a ver el punto B. Les dejo un ratito para que ustedes piensen y den la respuesta en el chat. Una vez que escucho alguna respuesta o que leemos alguna respuesta, seguimos con el ejercicio. Acá Yasmín pregunta si hay que resolver sí o sí para saber bien el cuadrante por si cambia de signo. No entiendo bien a qué te referís, Jos. En algunos casos, digamos, va a salir simplemente analizar el signo del número que tengas como coordenadas y a veces sí vas a tener que pensar un poquito más. No sé si será tu pregunta. Bueno, contestar con preguntas no, digamos como que no sería lo correcto. Hay que ser firme en las respuestas, ¿sí? Así que, no, está bien, no pasa nada. Pero es para Valentino, digamos, hay que analizar y dar la respuesta correcta. Si ustedes, cuando yo hago una pregunta o Lu hace una pregunta, cuando ustedes responden en el chat, sea esté correcta o no esté correcta, nosotros lo valoramos un montón porque lo que valoramos nosotros es la participación. Así que, Valentino, está todo bien. Bueno, vamos a resolver. Recuerden que pi es 3,14 y tiene infinitos decimales, ¿sí? Es un número irracional. Y es mayor que 0. Y menos 3 es un número menor que 0. Entonces, si tenemos la abscisa mayor que 0 y la ordenada menor que 0, estamos trabajando en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Es decir, el punto B pertenece al cuarto cuadrante. Recuerde que este símbolo E significa pertenece. Vamos a hacer el punto C. Bien, para hacer el punto C, lo único que les voy a indicar es cuánto vale E. Es aproximadamente 2,7 y tiene infinitos decimales. Ustedes en la calculadora lo pueden tener, si alguna vez lo quieren encontrar al número, ponen E y apretan el 1 y le dan el igual. O creo que si le ponen E, solamente ya le aparece el número. Y ponen el igual, le aparece cuánto vale el número E. Que es 2,7 y es mayor que 0. Entonces, fíjense que si I es 1 menos este número E, si ustedes calculan ese número va a ser menor que 0. ¿Sí? Puesto que 1 es menor que E.
Entonces, este punto C, ¿a qué cuadrante pertenece? Bueno, Están preguntando si pertenece al cuarto. Y dicen bueno, que del cuarto. recuerden que si dan la respuesta es sin el signo de pregunta. Tiene que ser en realidad con un signo de exclamación la respuesta. Bien, pertenece al cuarto cuadrante. Sean firmes en sus respuestas. Bueno, vamos a el siguiente, al punto D. Les dejo un ratito para que lo calculen y den la respuesta en el chat, porque lo interesante es que nosotros estamos trabajando acá, le estamos enseñando a ustedes, pero ustedes van a aprender de una mejor manera si realizan el ejercicio. Entonces, por eso le damos estos instantes de tiempo para que ustedes lo hagan. Y ya van practicando en el mismo momento que están aprendiendo en la clase, digamos. Van en conjunto con nosotros. Acá Dana pregunta sobre el punto A, que tenía como, creo que la abscisa decía -10⁻6. Y ella pregunta si no daría un millón positivo porque el exponente es par. Ahí, cuando vos tenés escrito -10⁻6, es la forma que estaba, como escribiste ahí o como estaba en la actividad, en el ejercicio. Si vos no tenés un paréntesis, ese menos está afectando a todo el 10⁻6 que está escrito ahí. Si vos tuvieses -10 entre paréntesis y eso elevado a la 6, entonces ahí sí sería el caso como el que vos decís. Pero si no, ese menos afecta a todo el 10⁻6. O sea, el millón está afectado por el menos adelante y queda por lo tanto un número negativo, menos un millón. Claro, está buena la pregunta. Sí, hay que identificar bien que en matemáticas los paréntesis significan algo importante, por eso hay que tenerlos en cuenta. Si el paréntesis rodea al menos, entonces está dentro del exponente, es lo que explicaba Lu. Bueno, ¿hay alguna respuesta para el punto D? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué cuadrante? Acá dijeron tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Bueno, vamos a analizarlo. A ver. Raíz de 2 menos 5 es un número menor que 0. Ustedes capaz que lo hicieron en la calculadora. Claro, porque raíz de 2 es 1,4. Menos 5 va a ser un número negativo, menor que 0. Entonces, el eje X va a ser un número negativo y el eje Y va a ser 2 por E, ¿sí? Que sería 2 por 2,7, pero tiene un negativo, entonces también va a ser menor que 0. Entonces, este punto D va a estar en el tercer cuadrante. Ahora vamos a ver el punto E. Bien, este punto hay que trabajar con los logaritmos. Esto lo tendríamos que hacer con la calcu, ¿sí? Para el que no recuerda cómo realizarlos. En la calculadora tienen el logaritmo, pero bueno, esto estamos trabajando con bases. El logaritmo sin que no tiene base es porque estamos trabajando en base 10. Y bueno, hay una propiedad que el logaritmo de 1 es igual a 0, ¿sí? Y el logaritmo de 10 elevado a la menos 3, por propiedades del logaritmo, llegamos a que es igual a menos 3, que es menor que 0, ¿sí? Las propiedades del logaritmo seguramente la habrán visto en un ingreso. El que no recuerda, bueno, puedo consultar, no hay problema. Y como el eje de la X es el 0 y el eje de la Y es negativo, entonces este punto pertenece al eje Y, ¿sí? No pertenece a un cuadrante, sino que pertenece a uno de los ejes, al semieje Y negativo. ¿Bien? Es un punto de uno de los ejes. Cuando pertenece el punto a uno de los ejes, no pertenece a ningún cuadrante, sino que pertenece a un eje. Vamos al punto F, ¿sí? Dice que A, si ustedes recuerdan el enunciado, es un número distinto de 0. El X es A elevado al cuadrado, donde A es un número distinto de 0. ¿Sí? Y pi menos 3 es I, en la coordenada I. ¿En qué cuadrante se encuentra el punto F? Acá dicen en el primer cuadrante.
Perfecto. Bueno, vamos a analizar por qué, para aquellos que no pudieron descifrar por qué. Bien, cuando tenemos x igual a elevado al cuadrado, cuando a es cualquier número, sea negativo o positivo, pero sí elevado al cuadrado, cualquier número al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Mm? Entonces, el eje x o la ordenada, la abscisa va a ser positiva y la ordenada que va a ser y, que es pi menos 3, como pi es 3,14 menos 3, va a ser mayor que 0, porque pi es 3,14, que es mayor que 3. Entonces, pi menos 3 es mayor que 0. Por lo tanto, como ambas coordenadas son mayores que 0, pertenece al primer cuadrante. El punto G, vamos a ver ahora, ¿a dónde pertenece este punto? A ver qué me dicen. ¿A qué cuadrante o a qué cuadrantes puede pertenecer este punto? Acá dicen al cuarto y al tercero y al cuarto. Bárbaro. Bueno, buenísimo que están activos ahí en el chat. Entonces, fíjense, A es distinto de 0, pero A puede ser negativo o A puede ser positivo. Pero sí sabemos que I va a ser menor que 0. Entonces, ya sabemos que I va a ser menor que 0, va a estar en este eje. Y X puede pertenecer, claro, como X puede ser A o menos A, o sea, ser positivo o negativo, hay dos posibilidades, que esté en el tercer cuadrante o en el cuarto del punto G, dependiendo de si A es positivo o negativo. Si A es negativo, G va a pertenecer al tercer cuadrante, y si A es positivo, G pertenece al cuarto cuadrante. Y vamos al último punto de esta sección, para ver en qué cuadrante pertenece este punto H. Acá hay que jugar un poco con la regla de los signos y lo que hablábamos anteriormente en la consulta de la alumna. ¿Cómo interpretar ese cuadrado como exponente? ¿Qué me dicen? Este punto H, ¿en qué cuadrante pertenece? Al segundo, están diciendo. Al segundo. Es respuesta correcta. ¿Por qué? Porque menos a al cuadrado, ¿sí?, siempre va a ser negativo, porque a al cuadrado siempre va a ser positivo, y si tiene un menos adelante, va a conformarse un número negativo. Y en este caso, i, tenemos entre paréntesis al menos, entonces está dentro del exponente que es al cuadrado, y por lo tanto, este número será mayor que 0. Por lo tanto, el punto H va a pertenecer al segundo cuadrante. Acá Facundo dice que se perdió un poco en el G, cómo se llegó a la respuesta. Bien, vuelvo a repetir el G. El G tiene dos opciones, porque el número A, o sea, la coordenada en X, puede ser menor o mayor que 0. Puede ser las dos. No nos dice qué número es el X, sino que puede ser un número positivo o un número negativo. Entonces hay que tomar esas dos opciones. Pero sí sabemos que I va a ser menor que 0. Entonces, hay posibilidad, si I menor que 0, estamos hablando de este sector del eje X, de I. Entonces, las posibilidades es que si A es negativo, estará en este cuadrante. ¿Sí? Entonces, el punto G estará en este cuadrante. Y si A es positivo, entonces estará en este cuadrante del punto G. Por eso hay dos opciones. Bueno, seguimos. Vamos a hacer el punto I. Me faltaron dos puntitos a hacer. Vamos, les doy un ratito para que ustedes puedan hacer este punto I. A ver si pueden resolver estas cuestiones. ¿Dónde se ubica el punto I? ¿En qué cuadrante? Acá dicen que en el primer cuadrante, alguien también dice en el segundo, en el primero. Bueno, vamos a analizarlo. Bien, la coordenada de las X, tenemos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado. Ese menos 4 al cuadrado tiene paréntesis, entonces el menos está incluido dentro del exponente. Entonces,
Menos 4 al cuadrado es 16. Y la raíz de 16 es 4, que es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, el eje de las abscisas es mayor que 0 y el eje de las ordenadas también es 4, que es mayor que 0. Por lo tanto, se encuentra en el primer cuadrante, el punto I. Vamos a resolver el punto J. Es un punto que está formado con logaritmo. El primer logaritmo, este es en base 10, y el segundo logaritmo es en base E. Se llama logaritmo natural. Esto es un ejercicio, se realiza con propiedades, porque el logaritmo en base 10 de 10 es 1, que es mayor que 0. Y el logaritmo natural de 1 también es 0. Perdón, es 0. Entonces, este punto, ¿en qué cuadrante pertenece? ¿A qué cuadrante pertenece? Acá dicen al primero, al eje X. Al eje X. Exactamente. Este punto J, como tiene coordenadas en Y igual a 0, y en X mayor que 0, va a pertenecer al eje X y en el semieje X positivo, ¿sí? Este es otro de los puntos que no pertenece a ningún cuadrante, sino que pertenece a uno de los ejes, en este caso al eje X. Acá hay unas preguntas que quedaron del punto anterior, del I. ¿Del I? Sí. Sí. Que Yasmín dice que no se puede raíz negativa, entiendo que se refiere a ese menos 4 al cuadrado, pero en realidad vos ahí no tenés un número negativo. No podrías hacer una raíz cuadrada de un número negativo, eso es correcto, pero en ese caso, menos 4 al cuadrado te queda, como dice ahí, 16. Entonces lo podés resolver. Y Valentino pregunta, ¿no se considera más menos 4? Bien, esa pregunta que dice Valentino es una pregunta de que si trabajamos en una ecuación, donde estamos resolviendo una ecuación, en este caso estamos resolviendo una raíz, no estamos resolviendo una ecuación, estamos resolviendo una raíz. Es otra cosa esto. No sé si se explica. Acá dicen que sí. Perfecto. Bueno, Lu. Bueno, ahora vamos a pasar al apartado B, en donde nos dan 3 puntos, donde sus componentes están dadas por estas letras que no sabemos, no sabemos cuánto valen, digamos, y nos piden indicar a qué cuadrante pertenece cada uno de ellos, y nos van dando diferentes condiciones. Vamos a empezar con el caso este, que es el I. ¿Qué nos dice el caso I? Nos dice que A sea positivo y B sea positivo. Y fíjense, por ejemplo, el punto P es el AB, el punto Q es menos A menos B, y el punto R es el A menos B. Para poder responder esto, vamos a tener que hacer lo que dice acá, que bueno, ya en realidad lo estuvimos trabajando, que es establecer una relación entre el signo de las coordenadas de un punto y el cuadrante al cual pertenece el punto. Eso, hasta recién lo estuvieron trabajando con Marco, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto esto mismo hace un ratito, ¿sí? Cuando el punto pertenecía al primer cuadrante, sabíamos que sus dos coordenadas eran positivas. Cuando pertenece al segundo cuadrante, la coordenada en X o la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. Cuando pertenece al tercero, las dos son negativas, y cuando pertenece al cuarto, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Y esto es un repaso de lo que ya estamos trabajando hasta ahora, estuvimos con esto. En este caso, ¿qué nos dicen? Vamos a recordar el punto P, nos dicen que es el AB. Y sabemos de dato que A es positivo y B es positivo. ¿Qué conclusión podemos sacar acerca del punto P? ¿A qué cuadrante pertenece? Bien, está respondiendo al primer cuadrante. Muy bien, ¿qué tenemos que analizar? En este caso, A y B, ¿sí? A es positivo, B es positivo, y como dijimos recién, cuando las dos coordenadas son positivas, el punto pertenece al primer cuadrante. Muy bien. Vamos a pasar al punto Q. ¿Qué nos dicen de Q? Que tiene la coordenada en X es menos A y la coordenada en Y es menos B.
¿Qué podemos decir de este punto? ¿Dónde se encuentra? Tercer cuadrante. Al tercer cuadrante. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? En este caso nos decían que A era positivo, perdón, y B era positivo. Si ahora tenemos menos A, es decir, el opuesto de A, el opuesto de un número positivo nos va a dar un número negativo, sea cual sea ese número A, digamos. Y en el caso de B pasa lo mismo, que tenemos el opuesto de B, que escribimos así como menos B. Si B era positivo, el opuesto de B va a ser negativo, que es lo que está escrito acá. Quiere decir que tanto la coordenada en X como en Y es negativa. Y eso quiere decir que el punto pertenece al tercer cuadrante. Y en este caso, después nos pedían el punto R, que tiene como coordenada en X A y en Y es menos B, o el opuesto de B. ¿Qué podemos decir de este? Pertenece al cuarto cuadrante, ¿puede ser? Muy bien, pertenece al cuarto. De vuelta, si hacemos un análisis similar, en este caso, ¿qué nos queda? A, ya sabemos que es positivo, es decir, que la coordenada en X es positiva, y la coordenada en Y es el opuesto de B, que era un número positivo, por lo tanto nos queda que es un número negativo. Entonces el punto tiene coordenada en X positiva, coordenada en Y negativa, quiere decir que pertenece al cuarto cuadrante. Bien. Ahora en esta actividad nos pedían otro caso, en donde nos cambian ahora esto. Ahora nos dicen A es positivo, pero ahora B es negativo. En el caso de vuelta, el punto P, que tenía estas coordenadas, A, B. ¿Qué pasa ahora con el punto? ¿A qué cuadrante pertenece? ¿Al segundo, puede ser? Al segundo cuadrante. Acuérdense, en el segundo cuadrante teníamos coordenada en X negativa y coordenada en Y positiva. Si teníamos acá en los cuadrantes, estábamos hablando de este lugar, en X era negativa y en Y es positiva. En este caso, la coordenada en A, la coordenada en X es A, que es un número positivo. Entonces ya de por sí, si pensamos en los cuadrantes, vamos a estar pensando en el semieje positivo de las X. Y en el caso de la coordenada en Y, es B, que es negativo. Entonces vamos a estar pensando que estamos en el cuarto cuadrante. Yo estoy haciendo con los cuadrantes imaginarios. ¿Sí? Nos queda así. El punto P tiene como coordenada en X positivo, porque esto viene directamente de acá, y en ordenada o coordenada en Y negativo, que esto viene directamente de acá. ¿Sí? Y esto nos queda que es el cuarto. Ahora en este caso nos dicen el punto Q. De vuelta, en X es el opuesto de A y en Y es el opuesto de B. ¿Cómo nos queda este punto? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante. Pensémoslo, fíjense, acá tenemos en X, la coordenada en X es el opuesto de A. A era un número positivo, eso quiere decir que el opuesto de A va a ser un número negativo. Es decir, que la componente en X es un número negativo. Ya con esta parte, si pensamos en esto solo, si la coordenada en X es un número negativo, podemos hablar o del segundo o del tercer cuadrante. Tenemos que ver qué pasa con la otra coordenada. Y en este caso, la coordenada en Y es el opuesto de B. En este caso B era negativo, entonces el opuesto de B va a ser un número positivo. ¿Cómo nos queda eso? Si podíamos elegir entre el segundo y el tercero por la componente en X negativa, si tenemos componente en Y positiva, ¿qué cuadrante nos va a quedar? Eso si quieren para ayudarse, háganse el dibujito de los cuadrantes y pónganse en el primer cuadrante que tenemos que tener las dos coordenadas positivas. En el tercero son las dos negativas y después en el segundo nos va a quedar en X negativa, en Y positiva, y en el cuarto nos va a quedar en X positiva y en Y negativa. Y con eso, para no confundirse, porque por ahí en el aire uno se puede confundir. ¿Sí? Si yo pienso en eso y miro estos, ¿qué nos queda? Que X es, dijimos, el opuesto de A, si era positivo nos da negativo, y es el opuesto de B, que era negativo, entonces nos queda un número positivo. Lo escribimos así, y esto coincide cuando tenemos en X negativa y en Y positiva, pertenece al segundo cuadrante. Háganse si quieren ese dibujito que yo les digo para ayudarse a, una vez que llego a esto, a después darme cuenta, sin confundirme, a qué cuadrante pertenece.
Cualquier cosa, si no se entiende alguno, avísenme. Sí, acá Yasmín dice que no entendió, si puedes volver a repetir. Bien. El punto Q. ¿Qué nos decían? Que la coordenada en X era menos A. Esto menos A, en realidad, es un número. Menos A quiere decir el opuesto de A. A, nos decían por dato que era un número A mayor que 0, quiere decir que es un número positivo. Si yo pienso el opuesto de un número positivo, será un número negativo. Entonces yo ya sé que la coordenada en X, como dice acá, esto es un número negativo. En esta parte, acá nos dicen la coordenada en Y es el opuesto de B. Sí, en letras se simboliza así como menos B, pero esto quiere decir es el opuesto de B. Si B es un número acá menor que 0, B es un número negativo. No sé cuál, pero un número negativo. El opuesto de un número negativo me va a dar como resultado un número positivo. Y por eso la coordenada en Y es un número positivo. Y luego analizo esto, ¿qué pasaba? Los puntos que tenían abscisa negativa y ordenada positiva pertenecían al segundo cuadrante. ¿Sí? Bien, y finalmente nos dicen acá el punto R, que tiene como coordenadas A y el opuesto de B. ¿Qué podemos decir de ese punto? ¿A qué cuadrante pertenece? Al primer Bueno, acá cuadrante. Dana, Sonia, Zoe están respondiendo al primer cuadrante. Muy bien, en este caso nos queda que el punto R pertenece al primer cuadrante. ¿Qué pensamos? En X, la coordenada en X es A, que era un número positivo, y en Y, la componente es el opuesto de B, que como era un número negativo, el opuesto nos queda positivo. Es decir, que tiene sus dos coordenadas, positivas. Eso quiere decir que pertenece al primer cuadrante. Bien. Y ahora tenemos este tercer caso en donde nos dicen, ahora A y B son negativos los dos. Y de vuelta tenemos que analizar para este punto P, que tiene como coordenadas A y B, ¿a qué cuadrante pertenece? Al tercero puede ser, ¿no? Acá, bueno, el tercero, vamos a pensarlo. La componente en X es A, que es un número negativo. Y la coordenada en Y es B, que también es un número negativo. Eso quiere decir que tanto la coordenada esta como esta, la abscisa y la ordenada, son negativas. Y acuérdense, ¿sí? Si se hicieron el dibujito, los puntos que tienen las dos coordenadas negativas pertenecen al tercer cuadrante. ¿Sí? Tienen tanto las abscisas negativas como las ordenadas negativas. Están en el tercer cuadrante. Ahora tenemos el punto Q, cuyas coordenadas son el opuesto de A y el opuesto de B. ¿Qué podemos decir de Q? Pertenecen al primer cuadrante, perdón. ¿Qué pasa en este caso? El punto Q, que dice que es el opuesto de A, era un número negativo, por lo tanto el opuesto de A va a ser positivo, y la coordenada de Ni era el opuesto de B, que era un número negativo, y por lo tanto va a ser positivo. Entonces, como vos dijiste, este punto va a tener las dos coordenadas positivas y por lo tanto pertenece al primer cuadrante. Muy bien. Y finalmente tenemos el punto R, que tiene como abscisa A y como ordenada el opuesto de B. ¿Cómo nos queda este? Bueno, en el chat van contestando, ¿sí? Ahora están contestando Sonia, Yasmín, Brisa del segundo cuadrante. Muy bien, cuando analizamos, ¿qué pasa? Nos queda que la coordenada en X era A, que era negativa, y la coordenada en Y es el opuesto de B, que como era negativo, nos queda que esto es un número positivo. Entonces nos queda así. La primera coordenada es negativa, la segunda es positiva, y como decían recién, pertenece entonces al segundo cuadrante. Bien.
Bueno, y ahora nos dicen, este es el ítem C, que dado un punto P de coordenadas AB, graficarlo en un sistema coordenado ortogonal, sí, y bueno, y de vuelta nos van dando diferentes condiciones. Vamos a resolver este ítem. ¿Qué nos dicen en este caso? La idea es que lo grafiquemos en un sistema coordenado ortogonal. Tenemos que las coordenadas son A y B, números que no conocemos. La idea es que con esta información nos demos cuenta a qué cuadrante o eje pertenecen y con eso lo grafiquemos. Fíjense en esta parte, lo que nos dicen es que A por B es positivo y que A es negativo. Ya con esto nos están diciendo, sabemos que la primera coordenada del punto es negativa. Nos falta averiguar cómo sería la segunda coordenada para poder graficarlo. ¿Cómo podemos encontrar cómo es, o sea, cómo es si es positiva, si es negativa, si a lo sumo es 0? Usando la información que tenemos acá, ¿cómo lo podemos pensar? Fíjense que lo que nos dicen, acá en esta condición que nos dan, donde aparece B, es acá, y lo que nos dicen es que A por B es positivo. Esto es un producto. Puede ser que B sea negativo. Muy bien. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Si nos fijamos, acá, tenemos A por B es positivo, es decir, que tenemos el producto de dos números nos da positivo. Ahí por regla de los signos. ¿Qué podríamos decir de los signos de A y B? Y cuando los multiplicaba me dan positivo. Más por menos es menos. Sí, esas reglas, ¿no? Entonces, yo tengo un producto que cuando multiplico me da positivo, quiere decir que los dos, los factores que se llaman, que se están multiplicando, en este caso A y B, tienen el mismo signo. O bien los dos son positivos, entonces cuando los multiplico me dan positivo, o los dos son negativos, y cuando los multiplico también me dan positivo. Entonces, con esta información que tengo acá, tengo esas dos opciones. O que A y B son positivos, o que A y B son negativos. Pero yo ya sé que A es negativo porque me lo dicen acá. Entonces, si A es negativo, de esas dos opciones que nos quedan de esta parte, vamos a elegir en la que aparece que A sea negativo, que era cuando, ¿qué pasaba? A y B eran negativos. Entonces nos queda que las dos coordenadas, A y B, son negativas, y como dijiste, no sé tu nombre, pero en este caso nos quedaría que pertenece al tercer cuadrante. Eso que hablamos recién está escrito acá, si es todo lo que pensamos, es lo que dice acá. Y fíjense que dice, por regla de los signos para el producto de dos números es positivo si ambos números son positivos o si ambos números son negativos. Como además se sabe que A es un número negativo, debe darse el segundo caso. Si ya sé que A es negativo, entonces busco de las dos opciones que escribí antes dónde me aparece A negativo, que me aparece acá. Entonces no me queda otra que B sea negativo, que es lo que dice acá. Si queremos escribir esto que escribimos y pensamos en palabras, con, como dice acá, simbología matemática, nos queda escrito así. ¿Sí? Si el producto de dos números es positivo, entonces A es positivo y B es positivo, o A es negativo y B es negativo. Y además sabemos que A es negativo, entonces, o esto implica entonces, B es negativo. Habiendo encontrado eso, si este era el punto P que tenemos que marcar, sabemos que ahora tiene sus dos coordenadas negativas, y por lo tanto pertenece al tercer cuadrante. ¿Sí? ¿Me siguieron acá en el razonamiento que hicimos? Me perdí un poco. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Dale, vamos a volverlo a pensar. Nosotros tenemos este punto P, que tiene estas dos coordenadas A y B, que no sabemos, son números, pero que no sabemos cómo son sus signos para poder relacionarlo con algún cuadrante o con algún eje. Y de dato nos dicen que el producto de A por B es positivo y que A es negativo. Ya con esto tenemos información sobre la primer coordenada, ¿sí? Acá la coordenada en X es A y es negativa. Entonces esto ya lo sabemos por dato. Nos falta averiguar cómo es el signo, el signo vamos a decir, de la segunda coordenada. ¿Qué pasa? Nos dicen que el producto de A por B es positivo. Entonces, cuando nosotros ahora nos acordamos de la regla de los signos, cuando yo multiplicaba dos números, para que
me dieron un número positivo, si esto quiere decir mayor que 0, que es positivo, los dos números tienen que tener el mismo signo. Entonces, o bien los dos ser positivos, que es lo que está escrito acá, que A sea positivo y al mismo tiempo que B sea positivo, o los dos números ser negativos. Y cuando yo multiplico un número negativo por otro negativo, me da un número positivo por resultado. Esa otra condición, o otra opción, mejor dicho, que podemos tener es esta, que pase esto, que A sea negativo y que B sea negativo. ¿Cómo elegimos entre esta o esta? Como sabemos que A es negativo, esta no puede ser, porque esta implicaría que A sea positivo. Entonces esta ya la descartamos y nos quedamos con esta opción, que nos dice A negativo y por lo tanto B negativo. ¿Sí? De acá sacamos la información de B. Según eso, Listo, nos queda perfecto. que, genial, que las dos coordenadas son negativas y por lo tanto pertenece al tercer cuadrante. Muchas gracias. Nada. Ahora vamos a pensar el siguiente, este que tenemos acá. Fíjense que ahora que lo que nos dicen siempre es el punto que pensamos, es el punto P de coordenadas A y B. Y acá nos dicen, ahora sabemos que el producto de A por B es positivo y el segundo dato que nos dan es que la raíz cuadrada de A pertenece a los reales. ¿Cómo podemos resolver este? ¿O qué podemos ir pensando? Si miramos acá, esta primera parte donde nos dicen A por B es positivo. Esto es exactamente lo mismo que teníamos en esta parte acá. Y por lo tanto, ahí el razonamiento va a ser el mismo, ¿sí? Para que el producto de dos números nos dé positivo, otra vez pensamos en lo mismo, ¿sí? O que los dos sean positivos o que los dos sean negativos. Eso es lo que podemos sacar de acá. ¿Cómo elegimos con qué opción nos quedamos? Para eso vamos a tener que usar la información que sigue acá. Nos dicen que la raíz cuadrada de A pertenece a los reales. ¿Se acuerdan acá cuando vieron esto también? Si no se acuerdan bien la radicación, todo está en el cuadernillo del ingreso, que está subido al Drive también, así que ahí se pueden fijar y repasar si no se acuerdan de estas cosas. ¿Cómo definíamos a la radicación? O si pensamos directamente acá, tenemos la raíz cuadrada de A. ¿Podíamos calcular la raíz cuadrada de cualquier número y que nos diera por resultado un número real? Por ejemplo, podemos hacer raíz cuadrada de 4, por ejemplo, que es un número positivo. Están contestando los chicos en el chat. Facundo dice, no hay raíz negativa, entonces A será positivo, forma de pregunta. Y Jean Castillo dice, para que la raíz de A exista, A tiene que pertenecer a los reales positivos, incluido el 0. Bueno, muy bien, es lo que están diciendo. Justamente para que la raíz cuadrada exista de A tiene que ser, como dije, no me acuerdo el nombre, quién era el último que dijo, pero tiene que ser un número positivo o a lo sumo 0. Sí, también, si prueban en la calculadora vamos a poder encontrar esos, hacer raíz cuadrada de 0, raíz cuadrada de números positivos, pero no de números negativos, sino van a pertenecer a los reales en ese caso. Entonces, esto que nos dicen acá, lo podemos traducir, digamos, escribiendo que A tiene que ser un número mayor o igual que 0, para que cuando haga esta cuenta me dé un número real. Bueno, esperen que acá me quedó, perdón, me olvidó que había que graficarlo el anterior en el tercer cuadrante, esto me olvidé de pasarlo. Pero bueno, en función de lo que vimos es eso. Estamos en este que estamos ahora. Esto, la conclusión que sacamos es que para que esto pertenezca a los reales, A tiene que ser un número mayor o igual que 0, que es como habían dicho. Y en el caso este dato que tenemos acá, que nos quedaba que el producto de A por B tenía que ser positivo, y entonces planteamos las dos opciones, esto igual que antes. Ahora bien, como sabemos que A tiene que ser mayor o igual que 0, me fijo en cuáles de estas opciones tengo esto. Si veo acá, tengo que A es mayor que 0, o sea que cumpliría con este requisito que tenemos por el segundo dato. Si vengo acá, no, veo que A es negativo, entonces esto lo tengo que descartar. Y me quedo con este caso, que solamente A puede ser positivo, ¿sí? No puede ser, acá según esto es igual a 0, pero según la segunda opción no, entonces me quedo con A positivo,
no igual a 0, y B positivo. Es decir, que me quedan las dos coordenadas del punto P positivas. Y por lo tanto pertenece al primer cuadrante. Todo esto que está escrito acá es lo que dijimos recién, lo que estuvimos pensando, si es lo mismo escrito, para que les quede si lo quieren releer. Y ahora sí, si lo queremos graficar, nos queda coordenada en X positiva, coordenada en Y positiva, entonces nos queda que pertenece al primer cuadrante. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el caso 3, que nos decían esto que estaba acá. Que A más B es igual a 0 y que el valor absoluto de A es igual a esto que está escrito acá como menos A, que podemos leer como el opuesto de A. Y siempre pensamos que el punto P era el que tenía coordenadas A, B. ¿Qué podemos pensar en este caso? Si tenemos, bueno, acá ya está escrito, ¿no? Todo lo que estamos, pero si tenemos acá A más B igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Si pensamos en propiedades de la suma de números reales, en este caso nos queda que es igual a 0. ¿Qué podemos pensar? En realidad lo que está escrito acá, que si la suma de dos números nos da 0, quiere decir que un número es el opuesto del otro. ¿Sí? Entonces, A tiene que ser igual al opuesto de B. Acá sería lo mismo escribir B es igual al opuesto de A, ¿sí? Eso es indistinto. Entonces yo cuando sume estos dos números, el resultado me va a dar 0, como está acá. ¿Sí? Estos dos son números opuestos. Entonces, esto ya lo puedo escribir de esta forma. A tiene que ser igual al opuesto de B. ¿Y qué nos dicen además? Que el valor absoluto de A es igual a el opuesto de A. Esto, si se acuerdan, en la clase pasada, el miércoles, que vimos la definición de valor absoluto. ¿Y qué pasaba? El valor absoluto de un número era igual al mismo, digamos, a A, tal como lo tenemos escrito acá, si ese número era positivo o igual a 0. Y era igual al opuesto de esto que teníamos acá, es decir, como está escrito acá, cuando A era negativo. Entonces, volviendo a la definición de valor absoluto, si el valor absoluto de A es igual al opuesto de A, quiere decir que A es un número negativo. Por eso cuando aplico el valor absoluto tengo que escribir el opuesto de ese número. ¿Sí? Eso es lo que tienen escrito acá, eso mismo. Entonces acá, ¿qué nos queda? Que si el valor absoluto de A es igual al opuesto de A es negativo. Y por otro lado, ya habíamos visto que si la suma de los dos números era 0, A era igual al opuesto de B. Como A es igual al opuesto de B, podemos reemplazar acá en vez de escribir A, escribir directamente el opuesto de B, que eso es lo que está hecho acá. ¿Sí? El opuesto de B va a ser negativo. Y por lo tanto, el B va a ser positivo. Si su opuesto es negativo, B es positivo. Y entonces acá ya encontramos que la coordenada en A es negativa y la coordenada en B es positiva. Y con eso ya nos alcanza para pensar en qué cuadrante pertenece. ¿Sí? Nos va a quedar así. La primera coordenada es negativa, la segunda es positiva. Y por lo tanto pertenece al segundo cuadrante. Y a la hora de graficarlo, esto es genérico, ¿sí? Simplemente marcar algún punto que esté en el segundo cuadrante. Que tiene como abscisa A, que es un número negativo, y como ordenada B, que es un número positivo. ¿Se entendió acá lo que pensamos para llegar a esto? Bueno, no están contestando todavía los chicos. Bueno, seguimos y cualquier cosa preguntarán. Sí, ahí Yasmin dice que sí. Bueno, vamos al ejercicio. ¿Se ve, no? Sí, sí se ve. Bien. Vamos al ejercicio B del apéndice, el ejercicio 3 del apéndice B, que está en la página 184. ¿Sí? Acá vamos a trabajar no con puntos, solamente con puntos, sino que también vamos a trabajar con la figura geométrica de la circunferencia. Vamos al enunciado, dice el punto A. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. En función de esta propiedad, hallar la ecuación de la circunferencia de centro C a B y radio R.
Nosotros sabemos cómo ubicar el punto C, que es un punto C, AB, vamos a ubicarlo en cualquier lugar del plano, y tiene radio R. Entonces, lo vamos a ubicar en unos ejes coordenados al punto C y al punto P, ¿sí? Porque la circunferencia de centro en C y radio R es el lugar geométrico o conjunto de puntos del plano P, XY, coordenadas XY, que están a la distancia R de C. Bueno, vamos a ver esto gráficamente qué significa. Vamos a suponer que tenemos un punto P y un punto C que equidista significa que tiene una distancia de R. ¿Sí? Todos esos puntos que tienen esta distancia a C, al centro de la circunferencia, lo podemos ver con la figura geométrica de la circunferencia. Todos estos puntos que pertenecen a la circunferencia están a una distancia R de C, del punto C, llamado centro. Entonces, como ecuación a esto, lo que podemos hacer es encontrar como lugar geométrico, y tiene una letra, a las circunferencias se le llama una letra C, aunque no parezca, parece una C. Son todos los puntos del plano PXY, tales que la distancia de C a P es R. Matemáticamente se escribe de esta manera. Donde CP, ¿sí?, es un segmento formado por la resta de las componentes. Bien, entonces para obtener, digamos, la coordenada de un vector que va de C a P, recuerden que había que restar las componentes. Entonces se forma así, y para encontrar la distancia podemos hacer el módulo del vector. Y recuerden que el módulo del vector era la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Bueno, como es el vector, y eso tenía que ser igual a R, o sea, la distancia entre estos dos puntos tenía que ser igual a R, llegamos a esta ecuación de la circunferencia. Toda circunferencia va a tener como ecuación x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿sí? Donde a y b son las componentes del centro de la circunferencia. Esta es la ecuación de la circunferencia. Así resolvemos el primer ítem y vamos al segundo ítem, al ítem B. Dice, dar la ecuación de una circunferencia de radio 5 y centro C, 0, 0, es decir, en el origen de coordenada. Luego obtener 6 puntos de esta circunferencia. Bueno, vamos a trabajarlo. Nosotros tenemos la ecuación de la circunferencia general, ¿sí? Lo que vamos a reemplazar ahora es con los datos que tenemos. Los datos que tenemos son que el centro es el origen y que el radio es 5. Entonces, A y B van a ser 0 y R 5. Sustituimos en la ecuación y nos queda que la ecuación de la circunferencia es la siguiente. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Entonces, la circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que distan desde el origen 5 unidades. Entonces, se conforma esa circunferencia. Ahora, el ejercicio dice que hay que obtener 6 puntos de esta circunferencia. ¿Cómo se calculan puntos de la circunferencia? Desde el despeje de la ecuación de la circunferencia. Es decir, para buscar los puntos de la circunferencia despejamos una de las variables de la ecuación de la circunferencia y en este caso vamos a despejar la variable y. ¿Sí? Si tenemos la ecuación de la circunferencia, que es la siguiente, podemos despejar la variable y pasando el x al cuadrado hacia el otro lado restando, ¿sí? Y la raíz y el exponente de y pasándolo como raíz. Acá estamos resolviendo una ecuación. ¿Sí? Entonces nos queda que el valor absoluto de y va a ser igual a la raíz de 25 menos x al cuadrado. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos antes, cuando tenemos que resolver una ecuación, sí, vamos a tener que utilizar el resultado positivo y negativo. Entonces, vamos a tener dos soluciones para la y. ¿Sí? Nosotros vamos a dar valores de x y nos van a devolver dos valores de y. En este caso, damos como valor el valor x igual a 0. Entonces, cuando reemplazamos en cada una de las ecuaciones, nos queda que y puede ser 5 o menos 5. En esta primera parte nos queda que y va a ser 5.
Y en esta parte nos va a quedar que I es menos 5. Entonces acá encontramos dos puntos de la circunferencia. Porque X le damos que es igual a 0 y que Y nos devolvió dos valores. Entonces A es el punto 0,5 y B es el punto 0 menos 5. Ahora les pregunto a ustedes, ¿pueden encontrarme otros puntos de esta misma circunferencia? Recién encontramos 2, hay que encontrar 6. ¿Pueden encontrar otros puntos? Acá preguntan si se puede hacer despejando la X ahora. Sí, se podría hacer despejando la X, pero ya despejamos con la Y. La forma de encontrar puntos ahora es darle valores a X, cualquier valor, valores simples, y que nos devuelva Y. Valores en donde, lo que quise decir con valores simples de X, valores que correspondan, ahí se puede llegar a ver qué valores puede corresponder a X, perdón, ¿sí? Y nos van a devolver cuál es el Y. Para explicar lo que estoy diciendo, vamos a suponer que doy como valor el X igual a menos 5, ¿sí? Cuando reemplazo en esta primera ecuación, 25 menos 5 al cuadrado, me termina quedando que Y es igual a 0, porque la raíz de 25 menos 5 al cuadrado, que es 25, es 0, y la raíz de 0 es 0. Entonces me queda que cuando X es igual a menos 5, Y es igual a 0. Entonces el punto D, menos 5, 0, pertenece a la circunferencia. Y si optamos por X igual a 5, pasa lo mismo. En ambos, acá Y no va a quedar igual a 0. Y en esta parte también me va a quedar menos 0, también es 0. Por eso, cuando X es igual a 5, Y es igual a 0. Entonces el punto G, 5, 0, también pertenece a la circunferencia. Y si vamos eligiendo varios valores de X, siempre elegir valores enteros para una mayor interpretación. Si elegimos que X es igual a 4, es decir, este punto, fíjense que Y me queda 24 menos 16, 25 menos 16, perdón, que es 9, y la raíz de 9 es 3. Y en este caso me queda 25 menos 16, que me queda 9, y la raíz es 3, eso se me queda menos 3. Por lo tanto, el punto E y el punto F me queda 4 menos 3, y 4, 3 son puntos que pertenecen a la gráfica. Entonces los puntos A, B, G, D, E y F pertenecen a la circunferencia. Ahí Acá encontramos los 6 puntos. Yasmín pregunta si los puntos que eligen para reemplazar en X tienen que ser los de dentro de ese círculo. Sí, exactamente, porque si vos elegís cualquier otro punto, por ejemplo, que esté fuera, por ejemplo, no sé, el 6 o el menos 6, en ambos casos te va a quedar que la raíz es negativa y no se va a poder, o sea que no va a existir ese punto. Por eso, solamente van a aceptar esta ecuación que los puntos pertenezcan a estos intervalos. El intervalo que va desde menos 5 al 5, inclusive. Bueno, y acá Facundo dice que habría que tener un radio más grande para poder, claro, obviamente el radio es el que va a limitar hasta qué posibles valores de X vamos a poder tomar para encontrar puntos, ¿sí? Porque justamente la ecuación de la circunferencia lo que nos va a dar son, X e Y van a ser las coordenadas de cada uno de los puntos que pertenezcan a esa circunferencia. Entonces no vamos a poder nunca tomar X, por ejemplo, que estén más allá del radio, o lo mismo en el caso de Y. Exacto. Buenísima la observación. Bien, seguimos. Vamos al ítem C. ¿Sí? Es un ejercicio muy similar a este. Dice dar la ecuación de una circunferencia de radio 5 y centro 2, 4. Es decir, en este caso el centro no está en el origen, sino que está en un punto del plano. Y luego obtener 6 puntos de esa circunferencia. Bueno, tenemos la ecuación de la circunferencia en general y los datos del enunciado nos dicen que si el centro es 2, 4 y el radio es 5, entonces que A es 2, B es 4 y que R es 5. Reemplazamos en la circunferencia, en la ecuación, y nos queda la siguiente ecuación.
Esa es la ecuación de la circunferencia. Si ustedes ubican el centro, ¿sí?, de la circunferencia, que es 2, 4, ¿m? Y ven todos los puntos que equidistan de 5 unidades, forman esta circunferencia. Esto se hace con un compás, ¿sí? Ubican el centro con la punta del compás y le dan 5 unidades y ahí trazan la circunferencia. ¿Sí? Bien. Ahora hay que encontrar 6 puntos de esta circunferencia. ¿Sí? Ustedes con la visión pueden encontrar 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos que se ven con la simple visión o observación de la gráfica de circunferencia? Italia acá escribe, no sé si quisiste poner ahí en vez de un guión una coma. Sí, acuérdense que los puntos los escribimos como pares ordenados, ¿sí? Donde tenemos siempre primero a la coordenada que es en X y después la coordenada en Y, separados por una coma y entre paréntesis. Y en general también le escribimos adelante, le podemos ir poniendo algún nombre al punto como para ir diferenciándolo. Acá Ignacio dice el punto 6, 7. Bien, ahí Nacho dijo un punto correcto. Es decir, usted tiene 2 formas de encontrar los puntos. O con la visión, con la simple visión de la escala, o con las ecuaciones. Acá realmente lo que nos piden es que encontremos con las ecuaciones. Pero ya que estamos con esta gráfica, vamos viendo visiblemente cuáles son los puntos. Hay 2 puntos más visibles. Hay varios puntos visibles. Acá están escribiendo el menos 3, 5, el 5, 0, el menos 1, 0. Perfecto, son todos puntos visibles eso, claro, bárbaro. Bueno, si no los pueden ver, ¿qué hacen? Realizan el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, despejan una de las variables, en este caso otra vez volvimos a despejar y le damos valores a x y nos van devolviendo puntos. En este caso, si ponemos que x es igual a 6, nos devuelven estos 2 puntos, el a y b. Si ponemos que x es igual a 5, nos devuelven estos 2 puntos, e y d. Bueno, ahora si x es igual a 7 y nos va a quedar que es igual a 4, entonces el punto F74 lo tenemos ubicado en ese momento. Si x es igual a menos 3, entonces y también da 4. Entonces el punto G es el punto 3, 4. Entonces los puntos A, B, D, E, F y G pertenecen a la circunferencia. Bueno, ahora vamos a pasar al 8 del apéndice B, este es el de la página 186. Tiene algunos agregados, sí que no están, que es lo que dice acá, pero bueno, en general es el mismo ejercicio. Lo que nos dan es este gráfico, que nos dicen que es una curva que llaman C, ¿sí? Esta curva que está marcada en azul. Y en el apartado nos piden identificar gráficamente los siguientes conjuntos. Entonces, el conjunto AL los tenemos que identificar gráficamente. ¿Sí? Eso quiere decir que los vamos a tener que marcar, en este gráfico que nos dan acá, vamos a tener que marcar esos conjuntos. ¿Qué es esto que está acá? Antes de empezar en sí a marcar estos conjuntos, ¿se acuerdan? Cuando yo escribía, si yo le digo que A es un conjunto y lo escribo de esta forma de escribir un conjunto se le llama por comprensión, y lo que nos dice esto que está acá, si se escribe así como está, entre llaves, y lo que aparece en este lugar, acá adelante, digamos, al principio, nos va a decir quiénes son los elementos que conforman al conjunto A. Así que, ¿por qué está formado ese conjunto A? Después se pone esta barrita que quiere decir tal que, y lo que sigue después es la condición que tienen que cumplir los elementos que me dijeron acá para que pertenezcan al conjunto A. ¿Sí? Entonces acá me dice qué tipo de elementos o quiénes son, y acá me dicen qué condición cumplen. ¿Sí? Que eso es lo que tenemos escrito acá. Los elementos de A son puntos de la curva C. ¿Por qué? Porque yo vengo, miro esta parte y ¿qué me dicen? ¿Quiénes son los elementos que van a estar formando A? Pares X, Y, esto quiere decir puntos que pertenecen a la curva C. Si me quedo con esto hasta ahora y tengo que marcar A, sin mirar ahora esta parte, solamente conociendo esto, ¿a dónde podré tener al conjunto A? Después tener que ver qué condición cumplen, pero ¿a dónde voy a pensar que voy a tener que marcar este conjunto A? Con esto.
¿Qué les parece? En la parte positiva. Antes de llegar a pensar en parte positiva, o fíjense, acá en este caso nos dicen, el conjunto A está formado por estos elementos, ¿sí? Pares ordenados, es decir, puntos que pertenecen a C. Si esto lo escribimos en palabra para ayudarnos, son puntos de la curva C. Eso me está diciendo que los elementos que pertenecen al conjunto A son puntos de la curva C. Es decir, acá voy a tener, cada uno de estos van a ser puntos de la curva C. No sé si va a ser toda la curva, será un pedazo, para eso tendré que fijarme lo que viene después. Acá me dicen qué condición. Pero primero yo me tengo que fijar a dónde voy a marcar esto. Según lo que me dicen acá, son puntos de la curva, es decir, que el conjunto A va a estar marcado sobre la curva C. ¿Qué me dicen después? La condición, ¿sí? Todos estos son todo lo que estaría en azul, todos los puntos que yo me puedo imaginar acá, que serían infinitos puntos, podrían pertenecer a. ¿Qué me fijo ahora? No van a ser todos, sino van a ser aquellos que tengan y, es decir, ordenada negativa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tendría que pensar? Ir pensando en puntos de la curva y analizar cómo son sus ordenadas. Por ejemplo, si pienso en acá que está se ve el puntito. ¿Cómo es la ordenada de este punto? ¿Cumple con esto que me dicen que sea negativa? No, no lo cumple. No, muy bien. Porque, ¿qué vemos? Que la ordenada o la coordenada de ni es 2. O sea que este punto no va a pertenecer a este conjunto A. Si bien es un punto de la curva C, no cumple con la condición, que tenga ordenada negativa. Y voy pensando en estos puntos por acá, y pienso en las ordenadas, van a tener ordenadas valores por acá, ¿sí? Por ejemplo, este de acá va a tener como ordenada el 1, tampoco es negativo, o sea que toda esta parte de la curva no la voy a considerar. ¿Qué pasa con si pienso en este que está acá justo donde corta la curva el eje X? ¿Cómo va a ser la ordenada de ese punto que está ahí? Desde ese valor hacia abajo ya sería negativo. Desde ese valor hacia abajo, muy bien, tendrían todas ordenadas negativas. Pero a ese justo el que está ahí en el eje X, ¿lo tendré que considerar o no? ¿Cómo va a ser la ordenada o la coordenada de La mi? ordenada es 0, ¿no? La ordenada es 0. Y acá me dicen que sea menor a 0, no me incluyen al 0. Entonces, en ese caso ahí, no lo voy a incluir, pero sí voy a incluir a todos los que siguen después. Entonces ahí lo que se hace para no incluir es hacer un puntito abierto. Que ahora lo vamos a ver. Bueno, acá les escribe lo que yo les dije, la ordenada tiene que ser negativa. Para darnos cuenta, los puntos del plano, todos estos puntos del plano tienen coordenada negativa. Si eso yo me lo puedo imaginar, ¿sí? En función de lo que vimos al principio, cuando dividimos a los cuadrantes según los signos de cada una de las coordenadas, en este caso estamos viendo dos cuadrantes del plano y sabemos que los que tengan ordenada negativa van a ser todos los que estén acá. Y a su vez sabemos que los elementos de A eran puntos de la curva, entonces también es otra forma de pensar, bueno, van a ser estos de acá. Bien, entonces son los que están, el conjunto A está formado por los puntos de la curva dada que están debajo del eje X. Y es eso que se marca ahí. Y como habíamos visto, en este caso tengo que hacer un puntito abierto, porque ese punto tiene como ordenada 0. Y justamente tiene que ser negativa, no puede ser ni siquiera igual a 0. Bien. Bueno, esto ya lo analizamos, no lo incluimos, porque nos dicen que justamente tenga que ser negativos y este sería igual a 0. Entonces lo que está marcado acá en rojo sería lo que es el conjunto A. Ahora este es el caso del B. Fíjense que lo que nos dicen es, de vuelta, ¿quiénes van a ser? Si miro esta parte, acá me dice quiénes van a ser los elementos de A. ¿Qué me está diciendo esto? Pares ordenados X, Y que pertenecen a la curva. Sí, esta información la uso para saber a dónde marcar, porque ahora vamos a ver más adelante que podemos marcar otras cosas dependiendo de lo que nos digan que pertenece a ese conjunto. Acá esto quiere decir puntos, ¿sí? Esta es una forma de representar genéricamente puntos de coordenadas X, Y, que pertenecen a la curva. Entonces, de vuelta, estamos hablando de puntos que están en la curva. ¿Sí? Como en el caso de A, o sea que al conjunto lo vamos a tener que pintar, digamos, acá sobre la curva. ¿Qué condición?
tienen que cumplir lo que viene a continuación, que las ordenadas sean mayores o iguales que 0. ¿Sí? Es decir, que la ordenada sea positiva o 0. Si probamos a hacer como antes, tiene que estar en esta parte, en este cuadrante. Y en este caso, como nos dicen que sea igual a 0, vamos a poder incluir aquellos que estén sobre el eje X, que sería el caso de este punto de acá. ¿Sí? Entonces van a ser... Tengo una, Sí, perdón, sí, no, tengo una pregunten. consulta. ¿Se sigue aplicando lo de primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante? Siempre, claro, cuando nosotros hablamos de primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ya sabemos que nos vamos a estar refiriendo, en este caso este sería el primero, ¿sí? Donde tenemos X e Y, coordenadas positivas, el cuarto en este caso, X positiva y negativa, eso se sigue hablando. En este caso, no necesito, si quiero hablar de eso, porque simplemente leyendo esto de acá puedo ir resolviéndolo. Pero en sí eso de llamar primero, segundo, tercero y cuadrante, digamos, se conviene esa forma y se usa así. Alguien te habla del segundo cuadrante, vos ya sabés de qué cuadrante, digamos, te está hablando. Pero bueno, en este caso no es necesario recurrir a ver en qué cuadrante se encuentran porque no me lo preguntan. Pero está bien y podría pensarlo, digamos que van a ser puntos del primer cuadrante en este caso. Entonces, ahora, ¿qué nos tenemos que fijar? Que son puntos de la curva C cuya ordenada es positiva o 0, es decir, que se encuentra en este cuadrante que estamos marcando acá, incluido además el eje X. Entonces, si tenemos que pintar, esta va a ser la parte de la curva que nos interese, y en este caso, este punto de acá, ¿lo vamos a pintar relleno o lo vamos a pintar abierto, digamos, sin rellenar? A este. ¿Qué les parece? Tienen que ser mayores o iguales a 0, o sea que 0 aplicaría, ¿no? Muy bien, en este caso, a diferencia del anterior, como acá tengo incluido, acá me dicen mayores o iguales, voy a tener que pintar también ese que está ahí. Entonces me queda que B es este conjunto que está acá. Así que es un conjunto de puntos, son todos estos que están acá pintados en verde, incluyendo este, y bueno, también este acá al extremo porque era parte de la curva C. Y cumple con tener ordenada positiva. Bien. Ahora en el caso del conjunto C, nos dice que son, bueno, acá justo se llama igual que la curva, sí, pero simplemente este es el nombre del conjunto, no tiene nada que ver con la curva C, ¿sí? Entonces nos dicen, el conjunto C son pares ordenados de X y que pertenecen a la curva, es decir, puntos de la curva C. Y ahora la condición que tienen que cumplir esos puntos es que sus ordenadas sean mayores o iguales que 1. Para ayudarnos podemos fijarnos acá en qué parte vamos a tener puntos que tengan ordenadas mayores o iguales que 1. Que es lo que tenemos marcado acá. Si este es el 1, de acá para arriba, todos esos puntos del plano, todos los que estén acá, tienen ordenadas mayores o iguales a 1, ¿sí? Incluidos los que están sobre esta recta verde que está marcada acá, porque estos tienen ordenada igual a 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Decir, bueno, el conjunto C son puntos de la curva C que cumplen con esto. ¿Con qué parte de la curva C me voy a quedar? Y me quedaré con esto que está acá. Y en este caso, como me dicen que sea igual a 1, también, la ordenada, voy a hacer un puntito cerrado justo acá, donde está la intersección, digamos, de la curva C con esta recta verde que pasa justo por igual a 1. Entonces, si la tengo que marcar, ahí nos queda la curva C. Perdón, el conjunto C. Lo importante siempre en esto es que primero yo tengo que fijarme, antes de llegar a ver la condición, es fijarme acá. ¿Quiénes son los elementos que pertenecen al conjunto? Eso me sirve para ver a dónde marcar. Y después me fijo, bueno, de todo, como hacemos acá, bueno, serían todos los puntos de la curva. ¿Pero son todos o cuáles son? Me fijo en la condición que tengo acá. Y en función de eso decido, como hicimos hasta ahora, con qué parte, por ejemplo, de la curva me quedo. Y determinamos así el conjunto. Ahora tenemos el conjunto D. Ahora, a ver, díganme ustedes. D, ¿quiénes van a ser? Mirando esta parte, ¿quiénes son los elementos del conjunto D? Solo, por ahora miramos esto solo. Los que pertenecen a la recta C. Perdón, digo a la curva.
Los que per- Muy bien, los que pertenecen a la curva C. Y ahora, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, miramos qué condición. ¿Van a ser todos o va a ser un conjunto, digamos, un pedazo de la curva? Vengo a ver lo que me dicen acá. Fíjense, en este caso, ¿qué nos están diciendo? Ahora nos cambiaron y dicen que la abscisa de esos puntos, por eso nos marcan acá la X, sea mayor o igual que 4 o menor o igual que 5. Es decir, que esté entre 4 y 5 y que pueda ser igual a 4 e igual a 5. Para ayudarnos de vuelta, ¿qué podemos hacer? Marcar en este plano que tenemos dibujado acá, qué puntos van a cumplir con esto, con tener abscisa que esté entre 4 y 5. La abscisa de vuelta, la miramos acá, es el eje X. En el eje X acá tenemos 4, 5. Todos los puntos que estén acá entre 4 y 5 tienen abscisa igual a 4 hasta acá, igual a 5. Entonces lo que tendremos que hacer es marcar esa porción de puntos que van a poder cumplir con esta condición. Pero ¿qué sabía yo? Que además de esos puntos tienen que pertenecer a la curva. Entonces me voy a quedar con este pedacito de curva que tenemos acá. Y ese va a ser el conjunto D. ¿Qué haremos acá en los extremos? ¿Puntitos cerrados o puntitos abiertos? Cerrados porque están incluidos. Muy bien, cerrado porque nos decían que la abscisa podía ser igual a 4 y podía ser igual a 5. Entonces, en los dos casos, haremos puntitos cerrados. Y ahí nos queda el conjunto D, que es este acá. Bien. Ahora nos dicen el conjunto E. De vuelta, que sigue siendo igual que antes, tenemos de vuelta puntos de la curva C. Y ahora la condición es que la abscisa esté entre 5 y 6. ¿Sí? 5 y 6 vamos a tener acá. De vuelta vuelve a incluir el 5 y vuelve a incluir el 6. Entonces, si tenemos que marcar esto, nos conviene pintar esta región. ¿Cuáles van a ser los elementos que pertenecen a E? Los puntos de la curva que tienen esas abscisas, o sea, va a ser esta parte de acá. Y en realidad de vuelta, como estamos incluyendo a la abscisa x igual a 5 y a la x igual a 6, los extremos acá y acá vamos a tener que incluirlos. Entonces los puntos van a ser todo esto y el conjunto E es el que queda pintado ahí. Bien. Bueno, ahora el ejercicio sigue. Y ahora lo que nos suma es que, de vuelta, sigue dándonos conjuntos expresados de la misma forma, así por comprensión, pero ahora, además de identificarlos en forma gráfica, nos piden que los identifiquemos analíticamente a los siguientes conjuntos. Entonces vamos a ver el conjunto G. De vuelta, ¿se acuerdan? La primera parte, cuando tenemos conjuntos escritos de esta forma, nos dice qué elementos pertenecen a G. En este caso, fíjense que nos dice X perteneciente a los reales. ¿Qué les parece? ¿Esto qué quiere decir? ¿A dónde voy a tener que marcar? Después miraremos qué condición, pero ¿a dónde voy a tener que marcar a los elementos de G? O al conjunto G, digamos. Y son X que pertenecen a reales. Sí. Sí, perdón. No, no sé. Son 0 o positivos, ¿no? Antes de llegar a eso, pero acá, ¿qué me están diciendo? Antes, ¿se acuerdan que nosotros primero decíamos, bueno, eran puntos de la curva y después nos fijábamos qué condición? ¿Acá también son puntos de la curva? No, no dice. Si no sería perteneciente a curva C de los reales, ¿no? Nos diría, como decía antes, ¿se acuerdan? Fíjense, estaba escrito así, eran pares ordenados, esto quiere decir puntos, ¿sí? X, punto y coma y, esto quiere decir puntos que pertenecen a la curva. En este caso, solamente nos dice X que pertenece a los reales. ¿A dónde tenemos marcadas las X en este dibujo? ¿O dónde podemos marcar X? Ahí Nacho estaba contestando sobre el eje X. Muy bien, esto que nos dicen acá quiere decir que son, al menos sabemos que el conjunto G va a estar acá, sobre el eje X, van a ser puntos que pertenecen acá. No, perdón, no van a ser puntos, van a ser X que están acá sobre el eje X. ¿Sí? Reales, que es lo que nos dice acá. De acá sacamos que los elementos de G son los valores de X, ¿sí? Que vamos a marcar sobre el eje X. Lo que nos falta de ver es, después de esta barrita que era tal que, ver qué condición, ¿marco todos o marco algunos?
Y entonces ahora sí vemos la condición que tenemos escrita acá. Entonces, ¿qué X vamos a marcar acá en el eje X? Y la condición es que XY, es decir, puntos XY que pertenezcan a la curva, ¿sí? Esta X quiere decir que estos puntos que pertenezcan a la curva van a ser las X que tenemos acá, sí, van a ser las X de estos puntos. Y acá nos dice Y mayor o igual que 0. Esto que tenemos escrito acá, ¿qué nos está diciendo? La condición es esta, que verifican que el par X y pertenezcan a la curva y tengan ordenada positiva o 0. Si toda esta es la condición que nos dan. Si lo pensamos acá, ¿qué quiere decir? Vamos a marcar sobre el eje X, pero van a tener que ser abscisas de puntos de la curva. Entonces, por ejemplo, acá no voy a poder marcar nada porque acá no tengo puntos de la curva que tengan esta abscisa. Entonces voy a recién a poder empezar a marcar desde acá. Y a lo sumo podré marcar hasta acá, que es donde tengo abscisas de puntos de la curva. Más allá no, porque ya no tengo curva y no tengo abscisas de los puntos de la curva. Ahora bien, ¿será todo esto o será un pedazo? Además nos dicen que la ordenada de esos puntos va a tener que ser positiva o 0, de los puntos de la curva. Entonces, ¿qué puntos de la curva C tienen ordenada positiva o 0? Ignacio contesta de 1 a 5. Que marcaríamos de 1 a 5 en el eje X, eso está bien. Si pensamos, en lo que está marcado acá serían aquellos que tienen ordenada positiva o 0, y por lo tanto, no me tengo que confundir que lo que tengo que marcar es sobre el eje X. Entonces, como dijeron, marcaría desde acá hasta acá. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Los tendré que incluir o no los tendré que incluir? En el caso de 1 y en el caso de 5. Si vengo y me fijo, por ejemplo, acá, que es el extremo donde empieza la curva, este punto tiene como abscisa 1. Cumple con ser un punto de la curva y con tener ordenada mayor o igual a 0, ya que la ordenada es 2. O sea que la abscisa esta la voy a tener que marcar como un puntito cerrado. Todos estos van a pertenecer también al conjunto G. Y finalmente en 5 me tengo que fijar si cumple con las condiciones. El 5, 0 es un punto de la curva. Y además me decían que la ordenada podía ser mayor o igual que 0. Entonces, este punto cumple con las condiciones que nos dicen y va a pertenecer al conjunto G. Si lo tenemos que marcar, es sobre el eje X y marcamos eso, del 1 al 5. Y además nos pedían que lo diéramos a este conjunto analíticamente. Darlo analíticamente es escribirlo como está escrito acá, ¿sí? En forma de un intervalo. En este caso es el intervalo que va del 1 al 5 y ponemos acá corchetes. Esto lo podemos escribir como intervalo porque estamos hablando de números reales, que son números reales que están acá sobre el eje X. Bien, y por eso lo podemos escribir de esta forma también. Esto es lo mismo, digamos, que escribirlo esto, es simplemente otra forma de dar el conjunto G. Bien. Profe, disculpe la interrupción. Sí. ¿Puede volver a la anterior? Eso. Que dice I igual o mayor a 0, pero estamos hablando de valores que están en el eje Y, en el eje X, digo. ¿Cómo? No entendí bien esa parte. Bien. Por acá, ¿qué nos está diciendo? Lo primero que está acá es quiénes pertenecen a G, que lo que nos dice es X perteneciente a los reales, es decir, números o valores que están sobre el eje X. Y eso es lo que yo siempre me tengo que fijar al principio. Entonces yo ya con eso sé que lo que marque va a tener que estar acá en el eje X. Ahora bien, ahora me dicen acá qué condición cumplen. Y entonces ahora lo que nos dicen es, X y pertenecen a C. Esto es puntos de coordenadas X e Y que pertenecen a la curva. Pero esta X no es cualquier X, sino que son X que están, o sea, que son las X, la condición que van a tener que tener las X que yo marque. Entonces, con esto me están diciendo, las X que marque tienen que ser abscisas de los puntos de la curva. Entonces, ya con eso me quedaría con acá, desde el 1 hasta el 6. Más allá no, ni de este lado, ni de este lado, porque no son puntos de la curva que tengan abscisa, no tengo un punto que tenga abscisa 7, por ejemplo, no tengo curva directamente. Entonces, con eso ya me quedo con este tramo que está acá. Pero además me dicen que además se cumpla que las ordenadas de esos puntos, ¿sí? Porque está ahí que me aparece, obviamente es la misma que está acá, la ordenada de esos puntos tiene que ser mayor o igual a 0.
la ordenada de los puntos, que es mayor o igual a 0, va a estar en este cuadrante, digamos, que está marcado acá, entonces van a poder ser estos puntos de la curva, cumplen con tener ordenadas mayores o iguales a 0. Pero no me tengo que olvidar que lo que yo tengo que marcar son las abscisas de esos puntos, ¿sí? Son las X que pertenecen a los reales. Entonces lo que marco es el tramito que aparece acá, sobre el eje X. ¿Quedó más claro ahora? Si Sí, no, lo sí, volvemos a ver. Ah, bueno. ya lo entendí. Pasa que había pensado que también había que marcar en el eje Y, pero no. Claro, no, Pero, eso siempre cuando arranquen esto, ténganlo, anótenselo si quieren saquen una flecha y digan marcar sobre el eje X, por ejemplo, en este caso. Entonces después piensan todo esto, pero no se olviden que a la hora de marcar vuelven acá, porque es un error que suele ocurrir, mirar esto o marcar puntos de la curva o marcar en el eje Y. ¿Dónde marco? Me lo dice al principio y después me dice qué condición. No marco todo, sino lo que me diga acá, la condición que tengan que cumplir. Vamos a hacer muchas otro. gracias. No, de nada. Ahora nos dicen el conjunto H. De vuelta, fíjense, nos dice, ¿quiénes son los elementos que pertenecen a H? X que pertenecen a reales. Entonces acá ya, si quiero, me saco una flecha y digo, ¿dónde voy a marcar el conjunto H? Viendo esto. Los valores de X que pertenecen a los reales. Sí, pero acá, si yo digo, bueno, acá en este gráfico, ¿dónde marco? En la curva C, de vuelta en el eje X, en el eje Y, en otro lado. ¿A dónde tengo X en este gráfico? En las abscisas puede ser. Muy bien, es en el eje de las abscisas, acá es lo mismo que antes, vamos a tener que marcar sobre el eje X. Entonces, eso cuando estoy resolviendo esto, si quiero saco una flecha, ya me anoto, marcar sobre el eje X. ¿Qué es lo que nos dice acá? Sobre el eje X, perdón, es donde voy a marcar a los elementos de H. Ahora bien, ¿cuál es la condición que dice acá? De vuelta nos dice, esas X van a ser abscisas de los puntos de la curva C. Entonces, de vuelta, las posibles abscisas de la curva C, voy a poder marcar a lo sumo de 1 a 6. No más que eso porque ya no tengo abscisa de la curva, digamos. Y además, las ordenadas de esos puntos tienen que ser menores o iguales que 1. ¿Dónde voy a tener ordenadas menores o iguales que 1? En esta región que está marcada acá. Si acá tengo el 1, todos los puntos de la curva que estén por acá, sus ordenadas, si las miro acá, van a ser menores o a lo sumo iguales, en este caso, que 1. Entonces, los puntos de la curva C que tienen ordenada menor a 1 o igual a 1 son estos, y yo lo que tenía que marcar eran valores en el eje X, sí que eran abscisas de esos puntos. Entonces, si miro, tendría que decir, bueno, si me quedo con esta porción de curva, lo que yo tengo que marcar es la abscisa de esos puntos, que va a estar sobre acá, sobre el eje X. Entonces marcaré esta parte que tengo acá, en el eje X. Si me fijo acá, será desde 4 hasta 6. Lo que tenemos que preguntarnos es qué pasa en los extremos, si los incluimos o los dejamos sin incluir. Tendremos que incluir acá al 4 y acá al 6. ¿Qué me dice la condición? Que sean puntos de la curva y que sean menores o iguales a 1. Puntos de la curva que tenga abscisa 4 es este de acá, y punto de la curva que tenga abscisa 6 es este de acá. Ahora bien, después que cumplan los dos con que tengan ordenada menor o igual que 1. Este punto tiene ordenada igual a 1, o sea que lo voy a incluir acá entonces a la abscisa de ese punto, y cuando considere este punto tiene ordenada menor o igual que 1. Entonces también en 6 voy a cerrar y va a pertenecer, digamos, al conjunto H. ¿Sí? Que es Sí, este luego que en el está. chat habían contestado, están activos Ah, los bueno, chicos ahí. genial. Entonces acá voy a tener esto marcado y después, como nos pedían darlo analíticamente, después lo escribiré como intervalo, ¿sí? Que será el intervalo 4, 6 con corchetes, eso quería decir que incluíamos a los extremos. Bien. Ahora tenemos otro, ¿sí? Este es similar al anterior, de vuelta nos vuelve a decir, ¿quiénes son los elementos del conjunto Y? X que pertenecen a los reales. Entonces de vuelta serán valores sobre el eje X. De vuelta voy a tener que marcar algo acá. ¿Qué condición cumplen?
que esas X son abscisas de los puntos de la curva y que a su vez esos puntos de la curva tengan ordenadas menores o iguales que 0. Y marcamos cuáles son. Puntos de la curva que tienen ordenadas menores o iguales que 0 van a ser estos puntos que tenemos acá. Y lo que tengo que marcar es sobre el eje X las abscisas de esos puntos. Es decir, que tendré que marcar esto que está acá. Y acá tendré las abscisas de esos puntos. Y de vuelta lo que me tengo que preguntar es si incluyo a los extremos, digamos, acá sería X igual a 5 y X igual a 6. Para fijarme eso, de vuelta vengo a fijarme si cumple las condiciones o no. Este punto de la curva es el punto, si me fijo acá, 5, 0, es un punto de la curva y tiene ordenada, en este caso, igual a 0. O sea que cumple esta condición, por lo tanto, la abscisa de ese punto, que es 5, tendré que marcarla con un puntito cerrado. Y en este caso, X igual a 6 es la abscisa de este punto, que es el 6 menos 3. Cumple con tener ordenada menor que 0 y ser, bueno, un punto de la curva, por lo tanto, también en este caso marcaré la abscisa de ese punto y cerraré acá en 6. Bien. Y lo marcamos, nos queda así, y de vuelta, si lo queremos escribir como intervalo, va a ser el intervalo 5, 6 cerrado, con corchetes, es decir, incluyendo a los extremos, tanto el 5 como el 6. Y ahora vamos a hacer, creo que son 2 ítems más, estos no están ahí en el libro, son agregados. Fíjense, ahora nos dicen, tenemos que marcar el conjunto J, pero ahora acá nos dicen qué elementos pertenecen al conjunto J, los y pertenecientes a los reales. ¿A dónde voy a poder marcar acá y pertenecientes a los reales? En la ordenada puede ser, en el eje de las ordenadas. Muy bien, ahora lo que nos están diciendo es que lo que tengo que marcar es en el eje de las ordenadas. Acá van a estar los elementos que pertenecen al conjunto J. Me anoto eso, entonces ya me acuerdo que tengo que marcar acá. Y después me fijo qué condición tienen que cumplir. ¿Qué condición me dice que tienen que cumplir esos puntos, esos valores que marque? Que sean pertenecientes a la curva C. Que sean pertenecientes a la curva C. Entonces, ¿qué me están diciendo? Tengo que marcar acá valores de I que sean de alguna forma ordenadas de puntos pertenecientes a la curva C, ¿sí? Porque yo lo que marco son I, que son justamente de esos puntos las ordenadas. ¿Qué les parece? ¿Cómo me va a quedar acá pintado? ¿De dónde a dónde pintaré en el eje I? Para que cumpla con que sean ordenadas de puntos de la curva C. Si yo miro todos los puntos de la curva C, tendrán su ordenada. Por ejemplo, el primero acá tendrá ordenada 2. A medida que voy bajando con estos puntos, van a ir teniendo distintas ordenadas que van estando por acá, hasta este punto que tiene ordenada -3. Más allá no, porque ya no tengo puntos, y antes de 2, digamos, para acá arriba tampoco, porque no tengo puntos para que tengan ordenadas, ya no tengo curva, digamos. Entonces, lo que voy a marcar va a ser este pedazo acá, sobre el eje Y, que sean ordenadas de puntos que pertenecen a la curva C. Sí, ahí está el dibujito, digamos, de lo que pensamos recién. Y entonces, si lo tengo que marcar, nos queda así. Bueno, no pensamos en si incluíamos o no los extremos, pero bueno, como tanto este punto está cerrado y pertenece a la curva, acá también voy a tener ordenada ese punto, y en este caso también, y por eso nos quedan puntitos cerrados. Y si ahora lo quiero escribir como intervalo, me queda así, va a ser el -3 hasta el 2. Cerrados en los dos casos porque estoy incluyendo a los extremos. Sí, ojo, ahí Nacho que había puesto el intervalo de 2 a -3. Recuerden siempre utilizar de menor a mayor el tema de los intervalos. Sí, eso, ojo, siempre se escriben en esta forma, ¿sí? El valor menor de este lado y el mayor valor de este. Bien. Y ahora nos dicen el conjunto K, ¿qué elementos? Y pertenecientes a los reales. O sea que de vuelta, igual que antes, voy a tener que marcar sobre el eje Y o el eje de las ordenadas. Y ahora la condición es que estos elementos que tenemos en K
sean ordenadas, ¿sí? Por eso hablamos de las y, sean ordenadas de puntos de la curva C, que a su vez tengan como abscisa valores mayores o iguales que 5. ¿Sí? A veces, si esto es difícil de leer, me conviene ir escribiéndolo, ¿sí? Como hacemos acá. Entonces van a verificar esto, que este par pertenezca a la curva y tengan abscisa mayor o igual que 5. Entonces voy a marcar acá, tienen que ser ordenadas de puntos de la curva, pero que a su vez tengan como abscisa valores mayores o iguales que 5. Si marco eso, nos va a quedar de acá en adelante, van a tener los puntos, van a tener, perdón, abscisas mayores o iguales que 5. ¿Qué puntos de la curva cumplen con eso? Estos que están acá. Pero yo ahora, ojo, no tengo que marcar puntos de la curva, sino sobre el eje Y, las ordenadas de esos puntos. Entonces, serán las ordenadas de estos puntos que tengo acá, que marcaré acá en esta parte. Y de vuelta me pregunto si tengo que incluir o no a los extremos. Si vengo acá, este primero, que el punto sería el 5, 0, el punto de la curva, tiene como ordenada, como abscisa 5, ay, perdón, me desaparece el mouse acá, como abscisa 5 y como ordenada 0. ¿Tendré que marcar acá esa ordenada? ¿Cumple con las condiciones? En este caso sería que la abscisa sea mayor o igual que 5. En este caso la abscisa es igual a 5, por lo tanto cumple con las condiciones, voy a marcar un puntito cerrado. Todos estos también, que es lo que marcamos, y finalmente este extremo también que es mayor que 5, y son puntos de la curva, o sea que marcaré la ordenada acá. Si marcamos ese conjunto, nos queda acá, cerrados los extremos, y ahora de vuelta, si lo queremos escribir como intervalo, escribo de menos 3 a 0. Siempre el menor primero y después el valor mayor. Así escribimos los intervalos y con corchetes indicando que son, que incluye los extremos, que es un intervalo cerrado. En realidad que incluye los extremos, sí. Bien. Bueno, Ahí Lu, terminamos, sí.